hoy mismo la Super 7. Bien, estamos de vuelta. Hoy mismo la Super 7 EN Televisión, canales 31 y 33, la Super 7 107.7 de la FM. Tenemos el placer de conversar esta mañana aquí en los estudios de la Super 7 con Jorge Luis Peláez. Es el presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. Bueno, yo creo que usted está en condición de informarle al país y de informarnos a nosotros cuánto hemos avanzado para poder disponer de la cantidad de espacio en el sistema de la educación privada que está requiriéndose en este momento. Buenos días. Muy buenos días a todos y a la audiencia. Realmente, hasta el día de hoy, la información que nosotros tenemos y que hemos manejado, el Ministerio se acercó a las instituciones educativas privadas y se hizo un levantamiento mediante una herramienta para saber la cantidad de cupos con que disponía el sistema educativo privado para paliar un poco, porque no es que va a ser una solución completa, pero a paliar un poco la situación que se está viviendo en el inicio del año escolar, lamentablemente, porque aquí lo lamentable, vuelvo y repito, es que un niño se quede fuera del aula. Y es la intención de la asociación y de las instituciones educativas privadas de ayudar y contribuir, como siempre lo ha sido, a la sociedad dominicana en lo que podamos aportar. Esa herramienta arrojó que la última información que tengo es que aproximadamente algunos 135, 136 mil cupos hay disponibles en el sistema educativo privado, en las 3.000 instituciones aproximadamente que conforman el sistema privado. Y según las informaciones que también manejamos, que de declaraciones del mismo ministro, porque no son informaciones que nosotros manejamos directamente, según lo que él comunicó, era una necesidad de aproximadamente 50.000 estudiantes en el sistema. O sea que ya de por sí la cantidad de cupos con la que nosotros contamos no llegaría a cubrir la necesidad del sistema. No, y a la cifra se habla de 300.000 puestos. Sí, pero el ministro dijo 150.000, creo, en una declaración que dio. No, la que maneja el presidente de la República en una reunión con la prensa hablaba de 300.000 puestos, había bono para 100.000, habría que ver cómo se ubica el resto. Yo le pregunto, ustedes como, en su caso, usted es el presidente de las que agrupa las instituciones educativas privadas, en su caso... Una de ellas, sí. Una de ellas, en su caso... ¿Ustedes se han sentado con el gobierno, se han sentado con el ministro para ver, para aterrizar eso? Realmente no nos hemos sentado con el ministro a través del Departamento de Colegios Privados y la persona quien dirige, que siempre hemos tenido una comunicación muy directa con esta persona. Pues se ha hecho el levantamiento y a través de esa persona pues se ha hecho el acercamiento para la necesidad puntual que tenemos actualmente. Como asociación, nosotros particularmente no nos hemos podido reunir o no nos hemos reunido hasta el día de hoy con el ministro, pero entendemos que está en una situación con este inicio de año escolar bien complicada y estamos a la espera de reunirnos con él. Parecería, y corríjanos si nos equivocamos, parecería entonces que esa solución tendrá que postergar, o sea, que la inscripción o la formalización en los colegios privados tendrá que postergarse porque eso es un arreglo que debe hacerse, eso no estaba previsto, ni siquiera en los propios planes del colegio, de los colegios. Posiblemente los colegios tengan que disponer de un personal mayor para atender a una demanda que surge ahora. No necesariamente, porque ahora mismo se está trabajando en una carta de intención, pero como ustedes mencionaban hace un momentico que estuve oyendo el programa, la falta de planificación lamentablemente complica todo. Y en este caso, ustedes mencionaron, y como ha dicho el gobierno, es un bono de $500, pero eso no quiere decir que eso cubra la matrícula del estudiante en la institución en que ellos quieran insertar a ese estudiante. ¿Ustedes saben si es $500 un bono por una sola vez o si esos 500 bonos será cada qué tiempo del año escolar, del año docente? Según tenemos entendido, es un solo bono, una sola vez, $500. Por eso no da. Exacto. Entonces, bueno, tenemos que tener presente que el sector educativo privado es muy plural. Hay instituciones educativas que posiblemente eso sea un mes, la mensualidad de un mes, pero hay otras instituciones educativas que posiblemente sí dé,
porque hay instituciones educativas privadas en sectores marginados que cobran 2.000 pesos, 2.500 pesos al año, mensualmente. Y si tú calculas los $500, aproximadamente ese es el monto mensual. O sea, pero ¿cuántas instituciones hay de ese tipo? ¿Y qué calidad podrían brindar con esa cantidad de dinero? Y como usted muy bien menciona, hay otros insumos y otros servicios que posiblemente tengan que aumentar por la cantidad de estudiantes que van a tener, y que eso le incrementa los costos y posiblemente eso no dé. Entonces, lo primero es que hablamos de una cantidad de cupos que nosotros con el levantamiento tenemos de aproximadamente 130 y pico de mil, pero ¿de cuántos de esos cupos se van a utilizar con ese dinero? No. Eso no quiere decir que los 130.000 se van a poder utilizar Otra pregunta en ese mismo esquema en el que usted se está manejando ahora. 135.000 cupos disponibles, pero habría que ver cuál es la demanda en determinada zona, porque puede ser que usted tenga 35.000 cupos en el Gran Santo Domingo, pero la demanda sea 100.000 en el Gran Santo Domingo. O sea, ¿está identificado esa parte? Bueno, realmente Porque de repente no podemos mandar 20 estudiantes de la capital para Pedernales, porque allá que hay cupos. Correcto, pero por lo general está directamente relacionado a cómo está distribuida la cantidad de centros educativos en el país. Igualmente la necesidad en el sector público está directamente relacionado. Los grandes centros son Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, San Pedro de Macorís. Ahí es donde está concentrada la gran necesidad, porque son los grandes, diríamos, población que requiere el sistema educativo privado, tanto privado como público. Y por ende, como usted dice, habrá la dificultad de que en una región haya una necesidad y no haya el colegio privado que pueda suplir ese servicio. Entonces ya eso es una limitante que, independientemente, como le digo, las autoridades tienen que ponerse de acuerdo con cada una de las instituciones educativas. Nosotros como asociación no podemos, primero no somos un órgano rector, ni podemos trazar ninguna directriz a ninguno de nuestros miembros. Nosotros podemos servir de medio de canalización, como lo hemos hecho, para poder aportar lo que el sector pueda aportar para resolver una crisis, como ustedes bien han dicho, lamentablemente por falta de planificación del Estado Dominicano. Y yo creo que aquí lo que tenemos que ver es el fondo. Lamentablemente en este país nos acostumbramos a apagar fuegos, a resolver crisis, pero hay muy poca planificación. Y aquí hay un problema de fondo indiscutiblemente en la sociedad dominicana, y que yo exhorto a ustedes como medios de comunicación a sumarse, como siempre lo han hecho, y como se sumaron tal vez en la lucha del 4% por la educación, a que nos unamos como sociedad, no solamente a que ese logro se haya obtenido, sino a cómo se invierte ese dinero en educación, porque no ganamos nada con que se utilice esa cantidad enorme de recursos. Nosotros estamos hablando de que aquí hay un Producto Interno Bruto que se utiliza el 4%, pero cuando tú te vas a países desarrollados como Estados Unidos, tú tienes un 4.9% que se invierte. Tú tienes otros países en Europa donde también se invierte aproximadamente entre un 4 y un 6%, por ahí es que anda del Producto Interno Bruto. Tú tienes China que invierte un 3 punto y pico por ciento del Producto Interno Bruto. Y sin embargo son países que mundialmente tienen un desarrollo tecnológico y un desarrollo educativo. Japón invierte aproximadamente el 4 y pico por ciento también del Producto Interno Bruto, y creo que en una ocasión invertía el 3 y pico. Y qué potencia es Japón en cuanto a educación. Entonces, el tema no es la cantidad, es cómo se invierte. Y yo creo que como sociedad debemos abocarnos a ser fiscalizadores de esos recursos, con normas claras, no solamente con que se haga un concurso y que un suplidor no cumplió, y que entonces la sociedad dominicana se aboque a demandar o a denunciar esa situación. Es cómo vamos a invertirlo, cómo vamos a planificarlo. Y aquí hay un tema que inclusive el ministro ha hablado ahora, de despolitizar la educación.
Nunca se va a despolitizar el ministro porque va a ser puesto por el presidente de la República y no hay manera ni garantía de que no sea un político. Y si en tu esencia está la política, tú no la vas a poder despolitizar. Ahora, el ministro también, que ha sido un reclamo desde la asociación que yo represento y de los colegios privados, de la revisión de la Ley General de Educación. Y él ha conformado una comisión para la revisión de la ley. Y en esa comisión esperamos que se puedan abocar a revisar la conformación del Consejo Nacional de Educación, que es quien traza las políticas educativas del país. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos una ley que establece que el presidente del Consejo Nacional de Educación es el ministro, aparte de varios viceministros y funcionarios que conforman el mismo consejo, un consejo de 30 personas, donde está el ministro de Educación, el ministro de Deporte, el ministro de Educación Superior, personas que lamentablemente por sus obligaciones no asisten muchas veces a esas reuniones y envían un delegado, que en muchos casos son personas ligadas al sector que pueden aportar, pero un organismo de 30 personas que en su gran mayoría son políticos o vienen del sector político porque son ministros de otras carteras o que son viceministros o están ligados de alguna manera como funcionarios, como el director de Indotel o cualquier otro funcionario, no hay ninguna garantía que las políticas educativas del país van a estar dirigidas a la calidad educativa que tiene que tener el sistema y cómo se administran esos fondos. José Luis, ¿y hay manera, entienden ustedes, usted que está manejando esa entidad que tiene que ver con la educación privada, habrá manera de que la sociedad tenga, de que los medios de comunicación, de que la sociedad civil, de que ustedes que son actores importantes del sistema tengan participación en la forma de usar ese 4%? Porque eso es una piñata que la maneja el ministro y se hace de dinero y de ahí sale a hacer campaña para ser presidente de la República. Entonces yo le pregunto a usted que lo plantea y yo compro la idea, me gusta y quisiera participar, porque de repente ahora en el presupuesto complementario que se intentó pasar, hubo de plantearse sacar 4.000 millones que no se ejecutaron. Entonces parecería que la gente que desde el ministerio tiene que ver con la ejecución presupuestaria, le falta idea, le falta tiempo, le falta equipo para invertir adecuadamente los recursos. ¿Usted cree que esos políticos nos darán participación para nosotros decir, ayudar cómo lo hacemos? El tema es, ¿qué está primero, el huevo o la piedra? Perdón, el huevo o la gallina. Entonces nosotros somos como sociedad los que le damos participación a los políticos. Entonces nosotros seríamos los llamados a exigirles a ellos que nosotros tengamos participación. No estoy hablando del sector privado de la educación, estoy hablando de sociedad, de la sociedad. De los ciudadanos. Nosotros somos los que tenemos que establecer esas reglas. Eso debe estar establecido, como le digo, en esa revisión que tiene que hacerse de la Ley General de Educación, establecer esos parámetros, establecer un Consejo Nacional de Educación que trace las políticas y los objetivos claros que tiene que cumplir el ministro y luego evaluar la gestión del ministro. Y si es posible hasta recomendar la destitución del ministro, el presidente, porque el presidente tenga la potestad de poner un ministro no quiere decir que dependa de cuando él lo quiera poner o quitar. Debe de ser en base a los objetivos logrados, porque estamos hablando de educación, estamos hablando de cosas medibles y estamos hablando del futuro de una nación. Entonces nosotros tenemos que abocarnos a defender eso. Si queremos pensar a futuro, si queremos hablar de esa misma planificación que usted estaba planteando, nosotros mismos tenemos que empezar a planificar qué sociedad queremos en un futuro, qué sociedad queremos en 20 años. Y es a partir de ahí con la educación, hay que empezar desde abajo. Entonces, hay muchos programas que surgen, pero surgen de ideas de un ministro que llega en el momento. Entonces, no, cuando que es viene, parte de la planificación. Claro, por supuesto. Entonces, no hay un plan de nación en cuanto a la educación. Y eso lo debe establecer un Consejo Nacional de Educación que debe trazar las políticas, los objetivos claros, medir mediante mecanismos que existen, cuál ha sido el desempeño de ese ministro o cuál ha sido la educación que han recibido esos estudiantes y los objetivos logrados y en base a eso saber si hizo una gestión favorable o no. Ya dentro de esa gestión va a entrar entonces todos los otros aspectos de cómo se hace, si hay que ir a un concurso, si un suplidor cumple o no cumple y cuáles son las consecuencias que tiene que tener, pero eso es cómo se hace.
pero tiene que haber una planificación y tiene que haber algo, un objetivo de nación en cuanto a la educación. El plan decenal de educación no es un proyecto planificado para encaminar la educación por donde debe rumbarse. Así es. Y se preparó un plan decenal de educación. Así es, pero... ¿Y qué ha pasado? Pero ¿en qué momento el ministro tiene que acogerse obligatoriamente a ese plan decenal de educación y se hacen las mediciones y se hacen las evaluaciones si ese ministro se acogió o no, o si vino con una idea particular? Que posiblemente sea política y viene a favorecer, como lo hemos visto, porque no estamos hablando nada de que una suposición, lo hemos visto que se aprobó un 4% de la educación. Hay necesidad de aulas, bueno, pues vamos a empezar a comprar terreno, donde sea, como sea, a quien sea, sin un previo estudio realmente de cuál es el crecimiento poblacional de cada una de las regiones, cuál va a ser la necesidad que habrá de aquí a unos años de aulas en esas regiones, sino que hay tal vez un compañero que está vendiendo el terreno y hay que ayudarlo y hay que comprarle el terreno, ¿verdad? Entonces se le compra el terreno, se construye la escuela y usted ve a veces, yo lo he visto, como ciudadano estoy hablando ahora. Yo he visto que voy por una carretera y veo dos escuelas, una al lado de la otra, y veo una llena y otra vacía. Sí, una al frente de la otra. Entonces, una al frente de la otra. Entonces yo digo, ¿pero qué es esto? En un sitio donde hay 3 casitas. Sí. Yo no sé si ustedes lo han visto. Entonces, Claro, yo lo he visto y lo he denunciado. Bueno, lo he denunciado. Entonces eso es falta de planificación, eso es falta de una política coherente, pensando a futuro, pero nosotros como sociedad somos responsables. Yo no me estoy saliendo de la responsabilidad también. Todos somos responsables. José Luis, ¿cómo ustedes han podido contener el éxodo de profesores por el aumento salarial en el sector público? Ese es otro tema, por falta de planificación también. Volvemos y caemos a lo mismo, es un problema de fondo. Por ejemplo, el mismo 4% ha dado unos recursos al ministerio y los profesores del sector público tienen muy buenos representantes ante el ministerio. Y hacen muy buena presión y son muchos y representan muchos votos. Entonces han logrado muy buenas reivindicaciones para los profesores, no necesariamente ligado a la capacidad del docente o a los objetivos logrados de ese docente en el estudiante, que es lo que debe de medirse para esas reivindicaciones. No solamente que porque yo soy profesor voy a ganar un sueldo de 50, 60, 70 mil pesos porque entré al sistema, porque conozco a un funcionario y me nombró y yo voy a ganar ese dinero. No, ¿cuál es mi capacidad? Y luego, ¿cómo yo mido a esos estudiantes? De si esa capacidad yo estoy logrando, porque no necesariamente porque tú tengas conocimiento logras que el estudiante los adquiera. Entonces, al final lo que queremos es que el estudiante aprenda. Entonces, hay una serie de reivindicaciones logradas por el dinero que está manejando el ministerio, que en muchos casos, como le dije, el sector educativo privado es muy plural y muchos colegios de eso no tienen la capacidad porque al final son ustedes como ciudadanos los que están pagando esa educación privada, que no deberían, porque también ahí vamos a otro problema de fondo. Nosotros como instituciones educativas privadas en todos los países desarrollados, donde hay una buena educación, y cojo el mismo ejemplo de los Estados Unidos, que nosotros somos muy propicios a eso, a coger el ejemplo de Estados Unidos, tú tienes una muy buena educación pública, pero existen instituciones educativas privadas y pero siempre van a existir. Pero ustedes van forzados entonces con los profesores. Pero a eso, exigen. ahí voy. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes como ciudadanos no deberían tener la necesidad de usar el sistema educativo privado, sino que sea una opción, por la circunstancia que sea, porque tú quieres una institución que esté en un idioma que no es el del país, y tú quieres que tenga eso como una herramienta a tu hijo, o porque se va a estudiar fuera, o porque tú quieres que tenga una doctrina religiosa específica y tú quieres que tenga unos valores específicos y tú quieres poner ese hijo en esa institución privada, pero debería ser una opción, no una necesidad. Entonces ya nosotros como sector nos ven como algo obligado, donde cualquier cosa que nosotros necesitemos para la calidad que brindamos ya es algo que va en contra, porque tú no deberías estar pagando por eso. Pero eso hay que mejorar la calidad para eso. Entonces, todavía a la pregunta que usted hace, que es donde quiero llegar, es más complicado, porque los que hemos logrado tener calidad educativa, que es el sector educativo privado, nos quitan los profesores para llevarlo al sector público
porque simplemente le van a pagar más o porque tienen una cooperativa que funciona, que le da muchos beneficios que nosotros como sector privado no tenemos, y todavía más allá, tienen una pensión que nosotros no podemos dar ni podemos garantizar que el sistema de pensiones de este país le va a dar una pensión por lo que ellos aportan o nosotros como empresarios aportamos a la seguridad social. Sin embargo, en el Estado la tienen garantizada. Solamente con cumplir una cantidad de años trabajando ahí. Entonces son beneficios donde hay una competencia desleal. Y no solamente eso, me voy más allá. La falta de planificación del ministerio, cuando hacen los concursos, empiezan a contratar los profesores durante el año escolar. Y esos profesores del sector privado se van al público y dejan esos estudiantes del sector privado sin profesores, sin ver que es un solo sistema educativo, que cuando tú le sacas un profesor al colegio, estás dejando una cantidad de estudiantes sin profesor. Entonces nosotros tenemos que abocarnos a buscar un profesor donde sea, como sea, para poder tener esa necesidad. ¿Y qué provoca eso? Que la calidad que los centros educativos privados han podido lograr baje. Entonces, esa brecha que se habla tanto es real. Pero esa brecha debe de analizarse, de evaluarse para que el sistema público mejore y se acerque a la calidad que tiene el sector privado. No quitarle al sector privado para reducir esa brecha, bajando la calidad por las circunstancias que sean, siendo una de esas la contratación de los profesores del sector privado. Usted tiene razón. La Super 7.